saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Es un gusto recibirles en esta su casa RTV, pero también en este programa Sororidades, en esta temporada en la que hemos tenido, como cada episodio, un tema que siempre dejamos en sus hogares, que dejamos a través de las plataformas digitales, que dejamos en sus dispositivos móviles. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que nos influye y nos acompaña también en nuestro día a día. Las niñas de hoy. ¿Qué pasa con las niñas? ¿Qué pasa con las niñas de ciudad? ¿Qué pasa con las niñas de los entornos rurales? ¿Qué pasa con la infancia? Pero sobre todo con las niñas de hoy. Es el tema aquí en Sororidades. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos. De acuerdo al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, casi 700 millones de mujeres que hoy viven se casaron siendo niñas. En México, 1 de cada 5 se casa antes de los 18 años. Más de 133 millones de niñas en el mundo han sufrido de mutilación genital, ablación de clítoris. En México, de los niños y adolescentes que trabajan, 39.8% solo tienen primaria concluida, mientras que las niñas y adolescentes en esa misma situación son el 44.1%. El 29.7% de las niñas y adolescentes dedican más de 28 horas semanales a realizar trabajo doméstico, mientras que los niños y adolescentes el 4.7%. La violencia y desigualdad que enfrentan las mujeres comienza desde que son niñas, incluso desde antes de nacer. Casi cualquier indicador de desarrollo social señala la desventaja de las niñas en el mundo y en México. Pero el problema más grave que enfrenta nuestro país respecto a los derechos de las niñas y las adolescentes está en el embarazo, ya que el 46% de las niñas y adolescentes que iniciaron su vida sexual lo hicieron sin anticonceptivos, producto de un modelo educativo que no contempla como prioritaria la educación sexual libre y abierta. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas convocó hace más de una década a sus países integrantes a instaurar el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, para hacer un llamado a reflexionar sobre el tema de la igualdad, que tanto determina el presente y el futuro de niñas y adolescentes, haciendo énfasis en la importancia social, política y económica de invertir en el presente y el futuro de cada una de ellas. Más de 1,000 millones en el mundo y casi 20 millones solo en México. Y es que de acuerdo a datos de la ONU, las niñas son principalmente víctimas de la explotación sexual, 72% de las víctimas detectadas, mientras que los niños son principalmente sometidos a trabajos forzados, 66% de las víctimas detectadas. A nivel mundial, el porcentaje de mujeres graduadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es inferior al 15% en más de 2/3 de los países. Lamentablemente, las inversiones en tema de los derechos de las niñas siguen siendo limitadas y siguen enfrentándose a un sinfín de dificultades para desarrollar todo su potencial, con retos sin precedentes en lo que respecta a su educación, bienestar físico y mental y la protección necesaria para una vida libre de violencia. Para alcanzar de manera plena el empoderamiento de las niñas y las adolescentes de México, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, ha emprendido diversas acciones para revertir las tendencias que hoy las colocan en situación de vulnerabilidad. 1. Prevenir la deserción escolar de niñas y adolescentes. 2. Erradicar el matrimonio infantil. 3. Prevenir el embarazo adolescente. 4. Hacer política nacional de derechos para la niñez con perspectiva de género. 5. Creación de la Comisión de Igualdad Sustantiva. A pesar de todo lo anterior, la adversidad trae a menudo el ingenio, la creatividad, la tenacidad y la resiliencia. Aproximadamente 600 millones de niñas y adolescentes del mundo han demostrado una y otra vez que si se les facilitan las habilidades y las oportunidades, ellas mismas pueden ser las que impulsen el progreso en sus comunidades, reconstruyendo un futuro más sólido para todos y todas, que incluya a las mujeres, las niñas, los niños y los hombres. Las niñas están sobradamente preparadas para avanzar en el próximo decenio. Ha llegado el momento de que rindamos cuentas con y ante ellas e invirtamos en un futuro que crea en su capacidad de organización, su liderazgo y su potencial.
Y esto es parte de lo que estaremos hablando el día de hoy, porque tenemos a 3 invitadas que estarán haciendo pues el uso de la voz para llegar a muchas niñas, a muchas mujeres, pero también a muchas familias, para hablarnos del trabajo que se tiene que hacer hoy en día como sociedad y las niñas de hoy, cómo están creciendo. Y hoy me da mucho gusto recibir a la ganadora de Niñas Extraordinarias 2022, Fernanda de los Santos Barragán, quien nos está acompañando y quien agradezco muchísimo. Fer, ¿cómo estás? Bien, con un poco de calor. Con un poquito de calor, mucho. También con un poquito de calor. Quiero agradecerte porque estés aquí, ahorita vamos a platicar contigo. También Alice Narumi Gudiño Torres, quien ha creado un cuento maravilloso que se llama La Bolsita de Narumi. ¿Cómo estás, Alice? Bien, muy bien. ¿Contenta? Sí, nos vienes a platicar de muchas cosas que has hecho, Sí. ¿verdad? Muy bien, y que estás haciendo también. Y a la psicóloga clínica María Alvarado Muñoz, directora del Centro de Atención Psicológica Infantil de México, AC. ¿Cómo estás, psicóloga? Muy bien, muchísimas gracias, contenta de estar compartiendo con ustedes Igualmente, esta experiencia. gracias. Hoy vamos a platicar precisamente de este tema que tenemos, que son las niñas de hoy. Psicóloga, las niñas de hoy, ¿qué pasa con las niñas de hoy? ¿Cómo van las niñas de hoy? Las niñas de hoy son sensores abiertos a todo lo que está ocurriendo a su alrededor. En este momento las niñas de hoy son niñas que están inmersas en actividades, en cuestiones que les van a hacer despertar muchas oportunidades a lo largo de su vida. Pero bueno, las niñas de hoy si tienen una niña en casa, todos los que nos están escuchando podrán darse cuenta que tener una niña en casa, convivir con una niña, es algo grandísimo y es un proyecto de vida que como padres acompañamos y que queremos que sea lo máximo, ¿no? Si de por sí tener hijos e hijas es una gran responsabilidad, es fomentar educación, salud, deporte, cultura, etcétera, etcétera, es crear una vida sana, con responsabilidades. Hoy en día las niñas es doblemente una responsabilidad esta parte de la crianza. No, es impresionante todo lo que debemos acercarles a las niñas de hoy, precisamente por la gran diversidad que en un mundo tan diverso como el que estamos viviendo, tenemos que ir aproximando, tenemos que ser muy responsables de los contenidos que les acercamos a nuestros hijos o nuestras hijas en este caso. Tenemos que estar muy al pendiente de cuáles son cuál es la información que debo adquirir como padre para poder tener como una guía, una brújula. En este momento tenemos muchas instancias, muchas instituciones que nos pueden ir orientando, porque podemos tener 3 niñas y cada niña es distinta. Yo como mamá puedo decir, es que mi hija, una tiene este carácter, otra es así, a otra no le gusta esto. O sea, como madre, aunque enseñemos a nuestras hijas de la misma forma, con los mismos valores, los mismos principios, cada hija va a ser diferente. Oye, María, y es que además, psicóloga, pues hoy nos están acompañando 2 niñas de hoy, las niñas de hoy, y quiero empezar platicando con Fernanda, quien está dentro de esta etapa de la niñez, preadolescencia, en donde ella está trabajando o ha hecho este trabajo y visibilizando muchas situaciones de las niñas. Ella participó, platícanos por favor, Fer, que eres parte de las niñas extraordinarias de este concurso que se hace. Cuéntanos un poquito cómo entraste a este concurso. Pues ya he entrado 2 veces, porque la primera vez que entré fue gracias a mi mamá, que un día estaba yo en la sala nada más ahí haciendo, pues no mucho la verdad, y me dice mamá, oye, pues va a haber una convocatoria para escribir un cuento sobre la mujer, ¿no? Sobre las niñas. Y yo dije, pues tal vez podría entrar, ¿no? Y ya pasó un tiempo y me dijo mamá, no, pues ya está la convocatoria y se va a hacer como hasta una fecha límite, ¿no? Y me dijo, no, pues tienes que escribirlo, tiene un máximo de tantas hojas y pues es para que te distraigas un rato también, encuentres algo más en que entretenerte un rato, ¿no? Y yo dije, pues sí. Y lo escribí y la primera vez que lo hice gané el 3er lugar. Entonces como que me gustó la experiencia. ¿Pero qué escribías? Porque hablar de niñas extraordinarias es... ¿De qué tema fue tu primera participación? La primera participación fue como un poco más fantástico, porque llevaba acerca de las cosas que podían hacer las mujeres, pero había una muchacha que quería ver todo ese transcurso desde los años 1800, cómo se les trataba antes, a la actualidad, de cómo se les trata ahora.
entonces ella hace como un trato con el viento para que pudiera dejarla ver durante muchos años cómo es el trato hacia las niñas y hacia las mujeres. O sea, ¿eso a ti se te ocurrió? Sí. ¿Solita? Sí. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue esta parte en la que tú decidiste, bueno, desde 1800 a esta parte, qué fue lo que cambió? ¿O cómo las trataban antes y cómo las tratan ahora? Porque un día me puse a pensar como en mis abuelitas y todo esto. Entonces dije, bueno, entonces ¿cómo se les trató a ellas? Porque no es el mismo trato que yo recibo ahorita a como pudo haber recibido mi mamá, mi abuelita, mi bisabuelita y así, ¿no? Entonces dije, no, pues tocamos desde un tema más antiguo y así hasta ahorita en el futuro. Y esto fue la primera parte de Niñas Extraordinarias. Después viene la segunda convocatoria, y ya en la segunda como que yo decía, bueno, pues ya participé, entonces dije, pues tal vez puedo llegar a participar otra vez, ¿no? Entonces como que la pensé un poco, pero mi mamá me decía como que todas las noches me recordaba, oye, ¿sí vas a participar o no? Y yo le decía, sí voy a participar, nada más espérame tantito que piense como que bien en qué tema podría tocar, porque ya no quería como que volver a tocar lo mismo. Entonces estuve pensándola ya casi como, ya cuando ya se iba a cerrar la fecha límite, ya terminé de escribir el cuento y traté un poco más sobre el maltrato hacia la mujer, desde cómo lo percibe la mujer que está siendo maltratada y también sobre cómo lo percibe la hija de la mujer que fue maltratada. Y esto, por ejemplo, psicóloga, en este caso las niñas visibilizan ya todos estos temas porque no es un tema que se tiene que esconder. Al contrario, creo que hablar de violencias o hablar, por ejemplo, de lo que escriben niñas de hoy o de lo que están viviendo algunas niñas también, es importante en este plano del crecimiento, en esta primera etapa de las primeras infancias o de la primera infancia hacia la preadolescencia. Así es, pues aquí como nos dice Fer, bueno, el cimiento precisamente de la regulación, el conocimiento, la expresión de las emociones, que son con lo que nuestras niñas se mueven en este mundo, sus emociones. El cimiento radica precisamente en el núcleo familiar. Es ahí donde se construyen los cimientos emocionales de los hijos y por eso son tan importantes. Ahorita Fer como la veía cómo se expresa y pensaba cómo detrás de ella hay un soporte que me decía, y mi mamá me dijo, pues mira, puedes hacer esto, mi mamá, lo vas a hacer, y ella, espérame tantito, voy a decidirlo. O sea, esa parte de acompañamiento fundamental, ¿sí? Es precisamente lo que genera este tipo de reacciones, ¿no? La omisión a estos aspectos realmente importantes en la base emocional, donde pueda yo expresar por medio de mis emociones lo que una mujer dice, mi bisabuela, mi bisabuelita y no sé qué, pudieran haber estado viviendo y cómo soy tratada en este momento, es sensibilizarme en mis emociones, ser empático con mi contexto y poder expresarlo. Es una maravilla, es realmente lo que nos hace ser grandes como personas. Cierto, sí, porque es parte de una formación. Claro que sí, es un introyecto formativo y te apuesto que desde pequeña pues el dibujo y todo, no nada más de repente escribió. Detrás de Fer hubo un proceso, ¿sí? Desde que era pequeñita, posiblemente a lo mejor no escribía, pero ya dibujaba, ya expresaba por medio del dibujo pues lo que ella sentía, ¿no? Fue guiada hasta llegar a donde Fer está ahorita. Pero además de todo eso, ya sabía y ya identificaba parte de estos procesos, ¿no? Así es. Esta parte de... Y por ejemplo, en el caso de Narumi, Narumi, ¿cuántos años tienes? Tengo 8 años. 8 años. Y Narumi ya escribió un cuento. Entonces, este cuento que se llama... ¿Cómo se llama tu cuento? La bolsita de Narumi. ¿Y la bolsita de Narumi qué tiene? Que si abres esa bolsita, ¿qué vamos a encontrar en la bolsita de Narumi? La encontramos amistad, paz, alegría y encontramos cosas bonitas para ti misma. En este caso, Narumi, por ejemplo, Alice, tú dijiste, voy a sentarme a escribir un cuento, ¿o cómo fue? ¿Quién te propuso que escribieras un cuento? Cuéntanos. Es que una vez cuando fui al kinder tenía 3 años, entonces fui a una amiga, la estaban tratando mal y ella estaba resistiendo mal, entonces
Después mi mamá me fue a recoger y lo platiqué en mi casa con mi mamá y después quise hacer un cuento de eso, de una bolsita imaginaria que tenía una niña, que tenía cosas que como amistad y amor y lo que le acabo de decir. Ajá. Eso, y ella se lo imagina, ella se lo dice a ella misma. O sea, esa bolsita es para esa niña que se sentía mal en ese momento, o para cualquier otra niña que se sienta mal también. O sea, ¿quién? Hay una cada una para una niña. Ah, bien. Y la tienen en su corazón, aquí la guardan. ¿Y esa bolsita también te ha servido, Narumi? ¿Sí? ¿Te la has ocupado en algún momento? Sí. Bueno, a veces me siento mal, ¿Qué te gusta más de la bolsita de Narumi? que me sienta mejor. Ajá. Pero la felicidad o el amor o la amistad, ¿qué te gusta más? El amor. El amor, qué bonito, porque además con 9 añitos me dijiste que tienes, ¿verdad? No, 8. 8 añitos, Narumi, que ha hecho este trabajo maravilloso y que además dijiste, bueno, me voy a sentar. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir tu cuento? Un día, creo. ¿Un día O 2. o dos? ¿Así? 2 o un día. Un día. ¿Y ese cuento ya lo podemos encontrar en algún lugar? Sí, ¿Sí? en el IBEC, creo, de Veracruz. Ajá, ahí está, ahí está. Ok, perfecto. Psicóloga, es que hablamos de todas las edades y las niñas de hoy se tienen que expresar o ya se pueden expresar. Claro, ya se expresan, por supuesto que sí. Bueno, siempre lo han hecho, pero ahora ya se puede, ¿no? Pero podemos ver, ¿no? Cómo es el seguimiento, cómo es el proceso. Es un proceso como un introyecto formativo, ¿no? Ya empieza a escribir y sobre todo encontramos mucha empatía, ¿no? Ujú. Sí, veo a alguien que necesita algo y puedo crear o puedo construir algo para favorecer el estado de ánimo. No sé, alguien dice, esa bolsita tiene amor, tiene amistad. Y algo que me gustó mucho que dijiste, ¿sabes qué fue? Que esa bolsita la guardas en tu corazón, Sí. porque cuando necesitamos eso, de ahí, de nosotros mismos, podemos sacar todo eso. Es algo que a veces desconocemos y creemos que el amor, la amistad y todas esas cosas que son valiosas nos las tienen que dar los demás para sentirnos bien. Y sin embargo, si yo tengo esa bolsita adentro de mí, que sea mi bolsita, que cuide yo mucho lo que hay adentro, cuando yo me pase lo mismo que te pasaba a ti, voy a sacar algo de esa bolsita que me haga falta. Pero además esa bolsita ha ayudado, por ejemplo, Claro. a la amiguita que viste que le estaban quizá molestando un poco. ¿Cómo se sentía tu amiga? ¿Qué es lo que le estaban haciendo que tú sentía mal. se sentía mal y tú te diste cuenta? Claro. ¿Y le dijiste de la bolsita de Narumi? ¿Sí? ¿Y sí la ocupa? ¿Crees que sí la ocupe? ¿Sí? Bueno, pues es que eso forma también esta empatía de que se dan cuenta a todas sus edades, por ejemplo, Fernanda, que ella se fue con sus ancestras Así es. y que las trajo al presente, y que Narumi ahora lo hace empatizando con sus amiguitas. El trabajo de las niñas de hoy, y mencionábamos, y lo hemos mencionado a lo largo de este espacio, antes de entrar también al aire, tiene que ver con el sostén y con el núcleo familiar. O sea, la familia tiene mucho que ver ahí, cómo tenemos que ser ahora nosotras, Claro. familia o familiares, tías, abuelitas, cuidadoras, primas, incluso también abuelitos, papás, hermanos. ¿Cómo se tiene que crear un entorno favorable para las niñas de hoy? Porque además es mucho. Estábamos diciendo que nos cuesta mucho, pero ¿qué se puede hacer? Sí, aquí, como lo comentaba, el cimiento real está en la familia. El constructo de lo que cómo se van formando nuestras niñas de hoy está en la familia. La integración familiar, el cómo visualizamos, el cómo resolvemos problemas, el cómo nos comunicamos, el cómo vemos los problemas sociales que están en este momento impactándonos a las familias. Todo esto, cómo lo vemos desde casa, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras opiniones al respecto? Cómo abrimos la comunicación. Es que no hay tema que ya no podamos hablar con nuestros niños. Exacto. Sí, no hay tema. Están en las redes sociales, están en la televisión, tienen un bombardeo de muchos temas que, si bien antes decían, ay, es que vamos a hablar de este tema con una niña. No,
¿sí? Ahora, dentro del núcleo familiar, tenemos que aprovechar algunas circunstancias para abrir campos de comunicación de diversos temas con nuestros hijos. Obviamente, con nuestras niñas, ocupar, ¿sí?, las palabras adecuadas respecto a su edad, pero abrir los temas importantes y relevantes de la actualidad. Sí, los lenguajes tienen que ser más cercanos a sus edades. Claro. Y más humanos también. En este caso tenemos que ser, ya no se puede tapar ningún tema por ningún lado, porque ustedes sí conocen parte de las violencias, Narumi, ¿sí saben cuáles son las violencias? ¿Cómo cuál podrías decir que es una violencia? Como cuando tratas a alguien mal. Exactamente, cuando tratas a alguien mal, que le hablas feo, por ejemplo, ¿no? Que no lo respetas, por ejemplo. Fer, algunas de las violencias que tú visibilizas, por ejemplo, con niñas de tu edad o con tu generación. Pues la violencia psicológica, la violencia verbal, la física. Sí. Creo que esas son como las que más. ¿Y lo hablan en casa, por ejemplo, Narumi? O sea, en casa mamá dice, esto está bien, esto está mal. A veces hablo con mi mamá. Ajá. Sí, Fer también. Sí, mi mamá siempre trata de recordarme siempre, ¿no? Que nunca permita que alguien me trate de esa manera. Sí, y eso es importante porque se tienen que hablar, psicóloga. Se tiene que visibilizar. Que hablar, por supuesto que se tiene que hablar. Y fundamental, la congruencia, ¿no? Porque puedo estar hablando muy bonito con mi hija y le puedo estar como a Fer, no permitas que alguien te hable así, pero que como estoy viviendo en casa, mi conducta es congruente con lo que le estoy enseñando a mi hija. Sí, al final las familias son espejo de que en algún momento fuimos niñas, tú y yo, claro, y ahora pensamos y dijimos, bueno, a lo mejor crecí en un entorno violento, pero yo no lo sabía, estaba normalizado, o ahora me doy cuenta de que fui una persona violentada, qué sé yo, no se puede dar, pero es que ahora ya se puede hablar. Claro, lo que vivimos en casa como niñas, vamos creciendo y va siendo una vida normal. Si vivo violencia en casa, yo ya llega el momento en que como niña lo veo normal porque ahí crecí, ¿sí? Y entonces eso rige el cómo yo voy a ver la violencia. Posiblemente si en mi casa hay maltrato verbal o violencia verbal, pues a lo mejor cuando alguien me ofenda de manera verbal, no me voy a percatar de ello porque lo voy a ver normal, ¿no? Entonces, la congruencia debe ser fundamental. Esta congruencia de la que hablas, por ejemplo, en estos cuentos, tanto en La bolsita de Narumi como en Niñas Extraordinarias, ¿quieren seguir escribiendo? ¿Te gustaría seguir escribiendo, Alice? ¿Te gustaría? ¿Qué quieres ser de grande? Quiero ser pintora y ya. ¿Y ya? ¿Pintora? ¿Y qué te gustaría pintar o qué te gusta pintar? Me gusta pintar como lo que disfruto, como la naturaleza. Ajá. O a veces me gusta dibujarme a mí. Ah, ¿sí? ¿Te dibuja? ¿Y cómo te dibujas? Me dibujo pues como algo único, más o menos. Así como que luego hago mis propios animales. Ajá. Así como que no existen, pero que son mis propios animales que ya no se han inventado. Ah, o sea, como que, y ¿sabes qué se me ocurre? Como que dentro de La bolsita de Narumi también hay un mundo fantástico que hay esos animalitos. ¿Y tienen nombre? No. ¿Todavía no? No, todavía. ¿Todavía no? Todavía. Pero en La bolsita de Narumi es como mi universo, mi mundo. Así, que yo he creado. ¿Que tú has creado? Ajá, en mi cuerpo. Así, en mi... O sea, lo que tú tienes por dentro, lo que tú quieres compartir, por ejemplo, en esta bolsita de Narumi. Y que esto también crea esta parte de decíamos acerca de las tecnologías, ¿no? Acerca de las redes sociales, de todo no digámosle ataque, sino que aborda ahora a las nuevas generaciones, que son generaciones digitales totalmente, que son táctiles totalmente. Tiene que ver, por ejemplo, con esta creación o fomentar más la imaginación, por ejemplo, de las niñas de hoy, o la creatividad. Bueno, en la etapa de desarrollo de la niñez, por ejemplo, la fantasía es algo que todos tenemos. En verdad, el niño sueña, el niño se imagina y puede tener un juego imaginario, puede construir lo que quiera con su imaginación. Desafortunadamente, el gran impacto
de todo lo que son redes y todo esto, pues hace como mediático el que se pueda distraer un niño. ¿Cuántas veces hemos visto que en lugar, por ejemplo, que diga, hazme un dibujo de un animal, o vamos a dibujar una casa, o vamos a dibujar, no sé, un paisaje, en lugar de entretener a nuestras niñas, les damos el celular? Uh-huh. Y entonces vamos cambiando como la emoción por una reacción diferente, porque ya todo está ahí. Si bien nosotros lo que son a esta edad son los colores, las formas, los sonidos, lo que hacen que el cerebro de una niña empiece a desarrollar talento. Pero el hecho de estar limitado en este campo de la creatividad, ¿sí?, hace que nuestro cerebro se congela en ese aspecto y empieza a recibir otro tipo de estímulos, claro, ¿sí?, que nos aparta de eso tan bonito que es crear un animal que no existe, imaginarme un universo, sí, como dice Narumi. Es mi universo. Sí, claro. Eso se ha perdido mucho con nuestras niñas de hoy. Eso se ha perdido. Y fíjense que hablando de niñas de hoy, dentro de Voces a Distancia, que es esta sección que tenemos para ustedes, Gillian Mier y Terán Hernández ha sido una pequeñita a la que invitamos y nos tiene un mensaje precisamente para todas las niñas que también forman parte de este universo que tenemos el día de hoy. Vamos a verla aquí en Voces a Distancia. Hola a todos, mi nombre es Gillian Mier y Terán Hernández. Estoy muy orgullosa y emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme a la sección Voces a Distancia. Tengo 9 años y soy de Jalapa, Veracruz. Recientemente gané 3 concursos de oratoria representando orgullosamente a mi escuela primaria, Salvador Valencia Ortuño. Y yo les quiero aconsejar a todas las niñas que me están viendo en este mismo momento, que me están escuchando, que se sientan seguras de sí mismas, porque les cuento, yo al principio no me sentía tan segura, o sea, hasta un día salí llorando de la escuela y les dije a mis familiares, no puedo, ya quiero dejar esto y que no sé qué. Pero eso fue por no tener seguridad y la confianza suficiente en mí misma, no creer en mí. Así que yo les aconsejo a todas las niñas que ustedes pueden lograr sus sueños si le echan ganas. Y el punto es que confíen en sí mismas. Y también les quiero decir que no nada más por ser una niña, no eres lo suficientemente valiente para cumplir tus sueños. Tú eres una niña fuerte. Todas las niñas de este mundo pueden cumplir sus sueños si se los proponen. Oigan, y les quiero contar algo. Yo desde muy chiquitita, desde pequeñita, yo veía las películas y las actuaba. A mí me encantaba actuar. Hasta me aprendía los diálogos, practicaba. Si no me salía una escena de la película, la volvía a hacer. O sea, yo me creía una actriz de verdad. Y entonces mi sueño de grande es ser una actriz, porque a mí me apasiona mucho la actuación, la verdad, y siento que es algo muy bonito. Y bueno, yo en mi entorno he observado que los niños y las niñas nos llevamos bien. Pues la verdad, nosotros nos llevamos bien porque sabemos que no hay diferencia entre nosotros. Por ejemplo, los niños, cuando las niñas no pueden con alguna tarea o se les complica algún ejercicio que puso la maestra o así en nuestras escuelas, nos ayudamos, hacemos equipos, nos llevamos muy bien. Y eso se le llama trabajo de equipo. Y todos tenemos que ser iguales y saber. Y aparte, les quiero comentar que la igualdad de género es algo muy importante que debemos de saber desde muy pequeñitos. Porque nosotras las niñas respetamos a los niños y los niños respetan a las niñas y así podemos convivir en paz. Y pues bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo de haberme escuchado. Y pues acuérdense
de eso, niñas, de lo que les dije al principio, porque eso es muy importante para nosotras. Yo, la verdad, soy una niña muy afortunada y creo en mí misma porque esto me ayudó a lograr muchas cosas, como ganar los 3 concursos en la oratoria, y aparte estoy en un programa de radio en Radio Más que se llama Chantley y es muy divertido, la verdad. Y así como yo pude lograr mis metas y mis sueños, ustedes también, y eso nunca lo olviden. Hasta luego, nos vemos pronto. Pues esta vocecita que escucharon y que vimos es Gigi's, a ella, y quiero agradecerle a Pam Hernández, a su mami, que nos hizo el favor también de mandarnos esta parte y de compartir lo que Gillian ha hecho y lo que Gillian ha propuesto, y literal me dijo, yo solamente le di el tema y ella solita empezó a hablar. Y esto trata también, psicóloga, de este lenguaje nuevo en el que las niñas de hoy están inmersas, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y no está peleado también con el tema de que muchas veces las niñas son como estereotipadas con que se tienen que vestir de rosita, se tienen que sentir princesas, como desprincesar esta parte también en la que muchas veces las niñas son como vistas. Las niñas de hoy pueden vestirse y pueden tener los colores que quieran, siempre y cuando puedan tener pues esta parte en la que ellas quieran hacer o pueden hacer lo que ellas deseen. Pues sí, tenemos que educar con los pies en la tierra, ¿no? A veces el enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas a fundamentar lo que quieren lograr y todo se sale del contexto real y como que reforzamos esas conductas. En este momento es como de suma importancia el dejar, antes, no sé si los cuentos, ¿no? Recuerdan los cuentos de que y se casaron y fueron muy felices y la llevó en un caballo y todo el mundo, ahora las niñas de hoy ya saben que eso es un cuento. Claro. ¿No? Que hay que trabajar mucho para poder tener relaciones sanas con amigos, con, no sé, más adelante o el día de mañana con alguna pareja. Esto va mucho más allá de lo que es construir una imagen que no existe, algo que les acercamos a las niñas, como decir eres una princesa y las niñas solamente se expresan así, a las niñas les debe gustar esto y las niñas no. Ahora las niñas de hoy pueden hacer lo que quieran, ser guiadas, lograr sus metas, lograr proyectos a corto plazo, a mediano plazo y construir un mundo completamente diferente, un mundo real. Un mundo apoyado también. Claro, ¿y qué pasa? Como papás no vamos a poder tener, realmente son nuestras princesas, eso es definitivo. Ustedes son nuestras princesas, pero a nuestras princesas en algún momento les vamos a abrir la puerta y nuestra princesa va a salir. Y cuando esté afuera, nuestra princesa tiene que estar preparada. Para la realidad, para la vida real. Para la vida real, para lo que va a llegar de manera inmediata. Y entonces necesito construir diariamente, no sé, aprovechar las oportunidades que tenga para enseñarle a mi hija lo que es en verdad la realidad. No la puedo tener. ¿Cómo me gustaría? ¿No? ¿Cómo nos gustaría? Las mamás ahorita nos da terror cuando dicen, ay, mi hija ya se va a la primaria. Primero cuando va al jardín. Ay, mi niña ya se va al jardín, ya creció, ya se va a la primaria. Pero cuando se van a la secundaria... O como el caso de Fer, que ya se va a la prepa. No, Fer se va a la prepa y dice, ya se va a la prepa y sentimos como, y ya no sabemos qué decirles. Te cuidas, avísame, sí, háblame por favor, si pasa algo en la escuela, claro. Esto. ¿No? Es pero una información. Oye, ¿no? pero esa parte de la comunicación es buenísima. Fer, ¿tú tienes mucha comunicación con tu familia? Sí, en especial con mi mamá, con mi abuelita y con unas de mis tías que me apoyan mucho. Y fíjate, el entorno es de puras mujeres. El entorno es más matriarcado ahí, podríamos mencionarlo. Fer, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser doctora. ¿Doctora? Sí. Muy bien. ¿Te llevas bien con tus amigos? ¿Con amigos niños? Sí. ¿Sí? Sí, tengo ¿Coincides bastantes. con Gillian, por ejemplo, en el tema de que hay respeto entre niños y niñas? Sí, depende también cómo se lleven y todo, con quién te juntas y todo eso. Y creo que también sí, sus personalidades como que combinan mucho las cosas que les gustan y así. Entonces creo que también debe de haber mucho respeto.
¿Tú en algún momento te has sentido, por ejemplo, en la escuela o en los entornos con amigos o amigas, que ha sido en estas etapas de violencia que tú has mencionado, que identificas, te has sentido como vulnerable ahí, vulnerada? ¿No? No. Qué bueno, eso es muy bueno, sobre todo porque, como bien mencionas, si lo reconoces, lo puedes mencionar. Sí. Claro, Sí, sobre todo pero, eso. pues no, siempre he tenido la fortuna de que nunca me ha pasado nada así. Eso es maravilloso. Sí. En el caso, por ejemplo, de Narumi, de Alice Narumi, que decimos Alice, le decimos Narumi por la bolsita de Narumi, vemos que, por ejemplo, Narumi viene de colores. A mí me encantan los colores también. ¿Cuál es tu color favorito, Narumi? Mi color favorito es el morado y el verde. El morado y el verde, que vemos que lo traes en puñitos, ¿verdad? Porque viene muy sorora. ¿Cuál es el significado, por ejemplo, de tus pulseras? Es que yo y mi mamá apoyamos a las mujeres, se llama la Colectiva Verde. Entonces es apoyar a las mujeres. Y entonces luego salimos a marchar por otras mujeres y cosas así. Y cada una tiene sus derechos. ¿Y esos derechos cuáles son? ¿Tú te lo sabes? ¿O alguno que tú sepas? Derecho. Como tener nuestras propias decisiones y cómo vestirnos o qué hacer. Nadie los puede mandar, nosotras tenemos nuestras propias decisiones. Por supuesto. Y eso me encanta porque además de este lado moradito, de este lado verde, porque viene muy del tono de sororidades, Narumi, y eso me fascina, está muy bien, porque además esto que acaba de mencionar Narumi, que tiene 8 añitos, reiteramos, el hecho de salir a marchar, de levantar la voz, de que nos unimos muchas mujeres de todos los lugares, de todos los sitios, habla también de una niñez, psicóloga. Nos estamos situando en una niñez citadina, ¿no? Que tiene al alcance a lo mejor servicios de salud, de acompañamientos, de familias funcionales y de otros temas, pero hay muchas niñas que no los tienen y estas niñas se ven vulneradas en zonas muy lejanas. ¿Qué pasa con estas niñas de hoy que padecen de todo ello? Pues precisamente dentro de muchas instituciones se está tratando de llegar que toda esta información, que todo lo que una niña puede tener cerca, se les puede acercar, ¿no? Sin embargo, pues es un poco complicado el aspecto porque pues sus costumbres, sus creencias, y tenemos que construir como un nuevo paradigma y es complejo, ¿no? Para cambiar alguna ideología, ¿no? El contexto es fundamental para todo esto. Sin embargo, considero que sí hemos aportado desde las niñas que se pueden comunicar, de que pueden expresar y pueden compartir lo que sienten, lo que piensan, definitivamente es algo que va llegando, ¿sí? Es algo que de alguna forma va invadiendo nuestro planeta, ¿sí? Nuestro planeta. Y entonces se me hizo en una plática con unas niñas en un contexto rural, me llamó mucho la atención porque en la calceta traía un celular, la niña. Entonces, ¿qué pasa cuando una niña de una zona rural puede contar con un celular? Claro. Pues tiene una ventana al mundo, ¿sí? Y aprovechar todo esto para que haya mensajes constructivos, positivos, sí, ¿sí? Porque tienen acceso de alguna forma, pueden tener acceso a los medios de comunicación y entonces les va a llegar y cuando ellas tengan esa oportunidad de empezar a prestar más atención en aspectos como estos, creo que la vida de muchas niñas en un ambiente rural va a cambiar, ¿sí? Posiblemente ya cambie cuando ellos construyan sus propias familias, claro, porque es muy difícil reconstruir un contexto, ¿sí? Pero ya hay un introyecto de algo y esto ya yo lo llevo. Entonces ya la próxima generación tiene otro tipo de oportunidad y así se va dando, ¿sí? Pero sí yo considero que es difícil, es muy complicado. La niña de una zona rural tiene muchas carencias y creo que todos podemos trabajar en un esfuerzo colectivo, pero realmente con una visión de que nuestras niñas tengan una mejor vida donde quiera que estén. Por ejemplo, en este caso, Fer,
¿qué mensaje podrías decirle a las niñas que te ven, ¿no? A las niñas que a lo mejor quieren escribir y no han podido, o que quieran, ahorita nos va a decir también Arumi, que quieran crear un cuento y que no han podido? ¿Qué se les puede decir a esas niñas que nos están viendo en muchos puntos, en muchos, zonas rurales, en ciudades? ¿Qué les dirías? Que creo que escribir, ya sea un cuento, es una manera de expresar más que nada lo que sientes, ya sea o porque lo viviste o porque lo viste o así. Entonces creo que es una forma muy especial y bueno, al menos yo me gusta mucho escribir. Entonces cuando lo escribí siento que se me hizo como rápido, porque fue algo que dije, no, pues es que en verdad pasa y sucede y no está mal expresar sobre eso. Creo que es algo que en verdad muchas mujeres, muchas niñas, desde chiquitas hasta personas grandes pueden hacerlo, porque no es como que la escritura tenga una cierta edad y muchas personas pueden también llegar a conocer acerca de lo que estás sintiendo y todo eso, y creo que por eso estos cuentos que se hacen con estas convocatorias tienen ese propósito de que puedas escribir y expresarte y ayudar a las demás mujeres, porque siempre es bueno apoyarse entre mujeres. ¿Cómo se llaman tus niñas extraordinarias? ¿Cómo se llaman estas 2 ediciones en las que participaste? Pues el primero es el de Humo y cenizas por conflicto y el otro era sobre Deseos al viento. ¿Y tú solita también lo escribiste? Sí. ¿Qué tiempo te llevó cada uno? El primero me llevó como una semana, porque ese sí como que le pensé un poco más, y el segundo lo hice en una noche. En una noche. Qué rápido escriben ustedes 2, ¿eh? Qué barbaridad, en un solo día. No, hombre, imagínate, esto forma parte de esta creatividad. Y Narumi, por ejemplo, ¿qué les dirías a las niñas que son de tu edad o que también marchan contigo, que van, que te acompañan o que conoces, o a las que no conoces y que te están viendo ahorita? ¿Qué les dirías? Les diría que hacer parte de esto, lo que trabaja mi mamá y yo. Me gusta mucho pertenecer y también me gusta hacer mi propio mundo, o sea, como hacer mis propios animales, mis propias personas, o mi propio mundo. ¿Y eso podría ayudarles a otras niñas que también quisieran hacerlo? ¿Qué consejo les darías? Les diría que todos los pueden hacer como quieran, y cada uno tiene sus pensamientos. Entonces cada uno tiene su imaginación. Claro, y que tengan ganas de hacerlo, ¿verdad? Que nadie les pueda decir que no, ¿cierto? Sí, porque esos son sus derechos. Claro, tienes toda la razón. Y de estos derechos, por ejemplo, de las niñas, ¿cuáles podríamos mencionar que todos son importantes, pero cuáles han sido los más vulnerados, psicóloga? Yo sé que es muy extenso y comentábamos, ¿verdad? Antes de entrar, digo, es que hablar de las niñas de hoy, hablar de las niñas es muy largo. Queríamos como resumir, pero abarcar un poquito de todo. Sí, uno de los derechos que si bien podemos hacer un recuento, ¿no? Tenemos, para las niñas muchos derechos, pero yo creo que el hecho de decir, bueno, la niña tiene derecho a la salud, a ser atendida, ¿sí? Y nos hemos olvidado de atender nuestra salud mental. Claro. Es un derecho que ha sido violentado completamente, ¿sí? A lo largo de muchísimas generaciones, y que nos lleva ahora a muchas enfermedades, a muchos problemas de estima, a permitir muchas cosas, porque la salud mental es eso, es cuidar lo que yo introduzco dentro de mi ser, de mi cabeza, de mi mundo, ¿sí? Entonces, la ruta es pienso, siento y actúo, ¿sí? Pero cuando hay una violencia psicológica, ¿sí? Metemos en nuestras niñas pensamientos sumamente autodestructivos, ¿de acuerdo? No, a lo mejor no haces las cosas bien, siempre eres tonta, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Esa es una violencia que realmente genera daños incalculables,
¿sí? Entonces, yo sé que hay muchos derechos que tenemos a divertirnos, a jugar, a alimentarnos, a tener una casa, a tener una familia, ¿sí? Pero descuidamos mucho qué es el derecho emocional, a que tú como mamá o como papá cuides lo que estás metiendo en la cabeza de tus niñas. Con mucho cuidado debemos trabajar este punto, porque de ahí radica cómo voy a actuar, porque la ruta bien es pienso, luego ese pensamiento me genera una emoción y luego esa emoción me genera una reacción. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde está esta parte tan importante? Entonces, es un derecho de nuestras niñas cuidar cómo decimos las cosas, qué les decimos, en qué las acompañamos, en qué las exhortamos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ese es un derecho que ha sido muy, muy violentado. Es cierto, y que hemos crecido en algún momento, varias generaciones, en el no se puede, esto no porque no es para mujeres, esto no porque esto no lo hacen las niñas. Y todo va aquí. Y todo va aquí. ¿En algún momento les han dicho que no pueden, Narumi? ¿Te han dicho, no puedes hacer esto? No. Te dejan, tú eres así, lo que tú quieras, por ejemplo, cómo te vistes, cómo eres, cómo escribes, todo eso, no hay un no, ¿verdad? Y además si dicen que no puedes, nada es imposible en la vida. Nada es imposible en la vida, tienes toda la razón, Narumi. Fer, ¿te han dicho no? No. ¿Conoces a niñas que les hayan dicho que no? Sí, a algunas primas o amigas de ellas y una que otra amiga que les dicen así. ¿Y qué haces? ¿Qué haces, Fer? Pues cuando son personas muy cercanas que yo les puedo decir, ¿no? Les digo, no, pues no hagas caso, porque tú en verdad puedes tomar tus propias decisiones y siempre que es así trato de estar como con ellas y ayudarlas y apoyarlas. Y eso es fantástico. ¿Tú has apoyado a algunas amigas, aparte de la bolsita de Narumi, con esta niña que estaba diciendo que se estaba sintiendo mal, a otras amiguitas? ¿O no ha sido necesario? No es necesario. Eso está muy bien, porque entonces eso quiere decir que se está ahora como en esta deconstrucción social que hay, pero una reconstrucción también de las nuevas generaciones de niñas de hoy, que van a ser pues estas niñas del futuro. Sí. Y que van bien. Esa es la cuestión, ¿no? Decía, ¿qué es trascendente? Claro. Pensar qué es trascendente para mi hija, para mi niña. ¿Qué puedo enseñarle que la va a acompañar toda su vida? Y en eso tenemos que echarle coco, ¿sí? Porque hay cosas que no son positivas y son trascendentes en tu vida. ¿Cierto? ¿Sí? Y te lastiman y te limitan, ¿no? Entonces esta parte de decir yo puedo, lo voy a lograr, a veces sí va a haber un no, ¿sí? A veces va a haber un no y va a ser un no justificado, ¿no? Pero el hecho de tener una mente abierta a las posibilidades y que además de eso tenga yo como respaldo a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi tía, que está cuidando todo esto, eso va a generar muchos beneficios. Y es lo que nos falta, de verdad, es lo que nos falta. Y que cuidemos más esa parte que metemos a la cabeza. Como sociedad y como familia. Antes de, porque ya vamos a ir cerrando, chicas, vamos a ir cerrando ya. Psicóloga, ¿es importante la terapia familiar? Claro. En este aspecto de la crianza, de las personas cuidadoras, etcétera. Claro que sí, ha cambiado muchísimo todo esto, ¿no? Antes, a mí todavía en la facultad era difícil que unos padres accedieran a que su niña fuera a terapia, ¿no? Pues que estás loca, decían, ¿no? Ahora, bueno, en estos momentos es sumamente importante que nos acerquemos como padres, como familia, a recibir orientación, ¿no? A recibir qué está pasando, cómo lo podemos solucionar, desde qué visión, ¿sí? Claro. Tenemos más herramientas para poder salir de algo, ¿no? Sí, es sumamente importante la terapia. La terapia, vaya, es un acompañamiento que tenemos disponible en este momento y que nos puede abrir una ventana
donde podemos encontrar muchas cosas buenas para apoyar a nuestras niñas de hoy, ¿no? Y seguramente que sí. Así pues es. ya para ir cerrando, Fer, finalmente para las niñas de hoy que nos están viendo, ¿qué podemos mencionarles ya como un mensaje final? Pues que siempre se recuerden a sí mismas que son muy importantes, que valen mucho y que siempre cuiden tanto como su salud mental como su salud física y siempre traten de tener una persona que las valore mucho, así como ustedes se pueden llegar a valorar mucho. Sobre todo eso. ¿Practicas algún deporte, Fer? El básquetbol. El básquetbol, Sí. que también es parte importante, ¿no? El esparcimiento, el deporte, la salud y todo eso. Muy bien. Narumi, ¿practicas algún deporte? Practicaba ballet, pero por la cuarentena me tuve que salir. Ah, sí, es cierto. Y luego bailaba en mi casa, así en mi cuarto, así como practicando yo sola, como si fuera mi maestra y mi alumna a la misma vez. Ah, eso está maravilloso. ¿Pero lo sigues haciendo o ya no? Sí, Sí, todavía. Muy bien, perfecto. me gusta mucho el ballet, también luego pinto y así. Y eso también puede ayudar para que otras niñas digan, yo también quiero escribir igual que Narumi, yo también quiero pintar igual que Narumi, ¿verdad? Sí, todos pueden hacer lo que quieran hacer, como dice Barbie. Todos pueden ser como quieran Sí. ser. Puede ser lo que quiera hacer. Pues perfecto. Oye, Narumi, pues quiero agradecerte que hayas estado aquí con Gracias. nosotras. ¿Eh? Nada. Y seguramente vamos a buscar la bolsita de Narumi para que lo podamos encontrar y todo esto. Quiero agradecerle también a Fernanda de los Santos Barragán. Gracias, muchas gracias, Fer, y muchas felicidades. Muchas Que sigue gracias. escribiendo para que sigamos compartiendo. También a Alice Narumi Gudiño Torres, gracias. De nada. Gracias. Y también a la psicóloga María Alvarado Muñoz, directora del Centro de Atención Psicológica Infantil de México, AC. Muchísimas gracias. Gracias, psicóloga. Y bueno, pues prácticamente con esto estamos cerrando, nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado. Estas son las niñas de hoy y muchas otras niñas de hoy que nos están viendo, que sepan, como bien mencionan, de los derechos y de toda la felicidad que se pueda tener para tener una vida saludable. Muchísimas gracias. Nos vamos. Se quedan a través de Radio Televisión de Veracruz. Hasta pronto.